Reencarnar es que hay un principio de orden superior, lo que ellos llaman un Atman, una entidad espiritual o espíritu, que va tomando cuerpo tras cuerpo hasta que finalmente se libera. Una vez se ha encontrado el total desarrollo de la consciencia, se libera y esa entidad espiritual se une con el Brahman, que es el todo. Esto es lo que se ha venido a llamar en Occidente también transmigración. Un alma que va volando de cuerpo en cuerpo hasta que encuentra la liberación definitiva. Pero como los budistas no creen que hay nada fijo, no creen en un principio de orden superior como un absoluto Dios, no creen en un alma o entidad fija, no se puede hablar nunca de reencarnación, sino de renacimiento. ¿Qué es lo que renace si no hay una entidad, si no hay un alma? Lo que renacen son los impulsos del inconsciente, de tal manera que cada persona va recibiendo impulsos del inconsciente del anterior y por eso se dice que somos el anterior, pero a la vez somos diferentes. Y se pone el ejemplo de una vela que enciende otra vela. En la vela encendida hay algo del anterior, pero también a la par es diferente. Estas son las dos vertientes más tradicionales en cuanto a hablar de una existencia post-mortem. Y luego estaría, por último, otra tercera vertiente incorporada también en el budismo, que es el budismo tibetano, que se habla mucho del bardo. Bardo quiere decir estado intermedio. Cuando uno muere, antes de renacer, hay un estado intermedio en el que afloran todas nuestras turbulencias psicológicas y en ese momento uno puede encontrar la liberación si conectas con lo que se llama la clara luz, la luz clara y te liberas. Pero para eso se requiere haber tenido una formación yógica extraordinaria en la vida. En ese momento de muerte uno puede trabajar, si se ha preparado mucho yógicamente, para encontrar una vía hacia la liberación definitiva, que en lugar de seguir reencarnando o renaciendo, uno pueda fundirse con la conciencia cósmica, con el océano de luz divina o como queramos expresarlo. En este sentido hay textos que incluso cuando uno está muriendo, un sacerdote o un yogui te recita mientras estás muriendo, textos que te van orientando en este tránsito, que es un tránsito a veces muy penoso, no solo por el dolor físico, sino porque cuando el cuerpo muere, entonces nos encontramos con todas las fantasmagorías de nuestro inconsciente. Si nos identificamos con ellas, estamos perdidos, pero si logramos mantenernos como observadores de ellas, entonces podemos tomar un camino de liberación incluso después de muertos. Que el liberado en vida está en este mundo, pero no es de este mundo. Es de todos, pero a la vez no es de nadie. Él está más allá de su personalidad ordinaria, esa personalidad que a todos de alguna manera nos encadena. Él sigue teniendo obviamente sus necesidades vitales, existenciales, fisiológicas, pero en él ya no queda rastro de individualismo, de apego o de odio y por supuesto de miedo. Luego es otro tipo de conciencia, es lo que se llama en el yoga la supraconsciencia, que Aurobindo le llamaba la supramente o mente supramundana. Está en otro nivel de conciencia que los que no estamos liberados no podemos ni remotamente sospechar. Es la libertad total. El proceso de acompañamiento tiene que ser sobre todo un proceso de comunión. Al decir comunión es que tienes que tratar de conectar con el moribundo no en los niveles intelectuales, sino en niveles muy profundos de compasión, de perceptividad,
de estar muy receptivo para que haya precisamente un intercambio de energía positiva entre el moribundo y la persona que le acompaña. Eso no quiere decir que no se puedan también leer algunos textos al oído del moribundo. Por ejemplo, en Sri Lanka, en Tailandia, en Birmania, en los países en los que se sigue el más genuino budismo, se lee al oído del moribundo un sermón de Buda que se llama el sermón de la atención. ¿Por qué se lee? Para que el moribundo, incluso aun muriendo, esté atento y esté con la mente controlada. Lo que no tenemos que olvidar es que en los momentos previos a la muerte, en nuestra mente habrá aquello que en la mente hayamos fomentado. Si hemos fomentado muchos apegos, por ejemplo, mundanos, en ese momento nos vendrán esos apegos o esas dependencias afectivas o psicológicas. Si por el contrario hemos trabajado una mente neutral, serena, libre de procesos mentales, podremos refugiarnos en ese vacío mental, en esa paz y recibir la muerte de una manera serena. Todos los yogis tienen un anhelo primordial y un objetivo fijo, que es la liberación. Todo lo demás son juegos de la mente. Es como cuando las personas dicen, estoy en meditación, veo luces, escucho sonidos. Los yogis dicen, no le prestes atención a nada de ello, porque el objetivo básico no es desviarse en el camino y seguir otros derroteros, sino ir directamente a la liberación de la mente. Si existen o no existen todas estas entidades, si existen lo que se ha venido a llamar en el espiritismo las carcasas psíquicas, si existen los dobles, todo ello al yogi no le interesa porque piensa que eso también son juegos, es fenomenología oculta que la aparta de un objetivo primordial que es la liberación de la mente. Cuando un asceta llegó a Buda y le dijo, Señor, después de decenas de años de ascesis, de penitencia, de mortificación, he logrado caminar sobre las aguas, Buda le dijo, qué lástima de tiempo perdido habiendo barcas. Primero, un ser humano no es un ser humano, es un homo animal. Y el primer sentido y propósito y significado de esta vida, los años que vivamos, debía ser humanizarnos, es decir, pasar de ser homo animales a ser verdaderos seres humanos. Segundo, un ser humano, una persona es desarrollable y perfeccionable. Y contamos afortunadamente con toda la farmacopea, los métodos, las enseñanzas para poder desarrollarnos, para poder entrenarnos y alcanzar otros niveles de conciencia. Tercero, el secreto está, de una manera muy sintética, en conquistar una mente clara y un corazón tierno. Si tuviéramos una mente clara y un corazón tierno, cambiaría la faz del mundo. Cuarto, esperadlo todo de vosotros mismos, como dijo Buda. No podemos esperar de los demás que si estamos enfermos nos limpien, nos higienicen, como pasó conmigo, como me atendía Luisa, me tenía que hacer todo porque yo adelgacé 20 kilos y era una piltrafa humana. Sí nos pueden ayudar, pero no en la senda espiritual, nos pueden dar herramientas claves, pero cada uno tiene que hacer su trabajo espiritual. Y algo definitivo, no hay atajos para llegar al cielo. Es un proceso, pero el proceso ya es la meta si sabemos entenderlo. Y desde luego yo creo que lo más esencial, que la mejor contribución que podemos hacer a la humanidad y a los demás es estar bien en nosotros mismos. Si hay equilibrio, si hay armonía, eso nos permitirá tallar vínculos afectivos sanos con las otras criaturas. La educación es muy difícil, hay que elegir el camino del medio, el camino del equilibrio. Si eres un padre muy autoritario, castras a tus hijos y les arruinas su autoestima,
Pero si eres unas figuras paternas muy permisivas, entonces crean niños neuróticos y sobremimados. Yo creo que al niño hay que enseñarle a seguir cierta disciplina, pero no de una forma autoritaria, sino libremente asumida. Hay que darle una serie de directrices nunca impuestas ni adoctrinantes, pero informarle para que el niño poco a poco pueda desarrollarse y crecer. Pero lo esencial, el niño tiene una enorme capacidad de absorción, una enorme capacidad mimética. El niño va a ir absorbiendo lo que vea en sus figuras paternas. Si ve en el ambiente armonía, quietud, amabilidad, eso lo capta el niño. Pero si al niño le estamos dando mensajes contradictorios, no seas violento, y los padres discuten, no seas avaro y ven que los padres son unos ávidos, etc., al niño le creas tal confusión que desgarras psicológicamente su alma. Es muy difícil, de todas formas. Yo creo que hay que recuperar el verdadero sentido del trabajo consciente sobre el cuerpo, porque a través del cuerpo podemos llegar a todos los esquemas mentales y a los arquetipos del inconsciente. Por eso la gente no termina de entender lo importante que es la detención en las posturas, porque la detención en las posturas es lo que te permite interiorizarte, vivir las sensaciones, vivir tu yo más profundo. El trabajo consciente sobre el cuerpo, sea a través de la danza, de los movimientos conscientes del Hatha Yoga, es muy importante, porque mientras no desencarnamos, ya que hablábamos de muerte, nos tenemos que mover con este vehículo que es el cuerpo, y que por eso decimos en el yoga que es el templo de Dios. El problema es que nunca surge un verdadero movimiento regeneracionista de nuestra alma y de nuestra mente. La llamada nueva era es más antigua, vamos, que las viejas eras. Siempre ha habido nuevas eras, siempre ha habido épocas que se han llamado la era Acuario de otra manera, siempre se ha esperado en un resurgir de lo más auténtico, del yo más honesto y profundo del ser humano, pero todo eso hemos visto que ha fracasado y que se ha quedado a medio camino. De hecho, aquí sí que tenía razón Buda cuando insistía: tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Hoy por hoy la salvación, la liberación sigue siendo individual. No podemos pensar en una liberación a nivel planetario, eso sigue siendo una quimera, un mito. Bastante es con que cada uno trabaje individualmente. Pero lo que vemos en la sociedad es lo que ha habido siempre. Lo que pasa es que lo vemos desde la perspectiva nuestra y no vemos cómo era antes las cosas. Peor era cuando estaba la guerra de los 30 años o la guerra de los 100 años y otras catástrofes que ha habido. Y lo que sucede es que mientras no se cambie la mente humana, nada va a cambiar. Porque si el reformador no reforma su mente, ¿qué clase de reforma va a hacer? Si el revolucionario no revoluciona su psicología, ¿qué podemos esperar de su revolución? Si en la mente siguen persistiendo lo que se llama las tres raíces de lo pernicioso, que son la ofuscación, la avaricia y el odio, ¿qué vamos a transmitir? La sociedad somos todos, es un conjunto de mentes. Si esas mentes no están lúcidas, si no son compasivas, no podemos esperar nada bueno de la sociedad. Lo que podemos esperar es lo que dijo Emerson, que la sociedad confabula contra el individuo y que individuos enfermos hacen una sociedad enferma y una sociedad enferma hacen individuos enfermos. Todos tenemos una gran disfunción mental, no estamos sanos. Lo que pasa es que se dice que los más insanos son los locos, pero en realidad este planeta es el manicomio de los otros planetas. Era Gurdjieff el que decía, este controvertido maestro: cuando no has partido de la orilla de la oscuridad, pues estás en un estado de conciencia vegetativo, estás tan lerdo que estás ahí.
en un limbo. Cuando has cruzado a la orilla de la luz, de la libertad, plenitud, bienestar. Pero cuando estás en medio, pesadumbre, incertidumbre. Indudablemente, ¿por qué buscamos? Porque no estamos satisfechos, porque no estamos contentos con nosotros mismos o con algo. La búsqueda es un querer ir hacia un estado de mayor dicha, de mayor bienestar y plenitud. En este tránsito, en esta singladura, va a haber muchos altibajos, pero esos altibajos tenemos que aprovecharlos también como parte de la búsqueda para desarrollar ecuanimidad, prestancia interior, musculatura psíquica, lo que decía Martín Lutero King, lo que no me destruye me fortalece. Todos vamos a vivir infinidad de crisis, pero hay que salir de las crisis como crisálidas con alas. Todos vamos a vivir noches oscuras, pero hay un adagio que me decía uno de mis maestros: justo en el punto más oscuro de la noche comienza el amanecer. La gente puede esperar una exposición de lo que es la sabiduría oriental de acuerdo a lo que es la muerte y lo que sería la trascendencia de la muerte, también algunas ideas o sentimientos personales del que les está hablando y por supuesto abrir un amplísimo coloquio, que lo que a mí siempre me gusta es la interactuación, el que todas las personas puedan intervenir en un coloquio de preguntas, de respuestas, de indagaciones, de hacer lo que se llama el satsang, que es la comunicación del que habla y de los que escuchan, y no ese juego narcisista en el que a veces todos caemos de yo sé, tú no sabes y te enseño, cuando además en un tema como este, la muerte, el renacimiento, nadie sabe nada, porque todos los que vamos a estar allí, ninguno ha muerto. O si hemos muerto en otras vidas no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en esta no hemos muerto. Luego muchas veces nos movemos en conjeturas, en hipótesis, y lo que hay que ser es humilde, básicamente humilde. Yo creo que es lo más importante. El trabajo espiritual es saber humildarse a cada momento.